es refugio contra el turbión y fortaleza en el momento de aflicción. Cuando perdido me encontraba, con tu gran compasión tú me mirabas, me dabas fuerzas para seguir, y aunque en pecado me acerque a ti, me perdonaste y quiero agradarte a ti, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque mi alma confía en ti, tú eres salvación para mí, pues prometiste estar conmigo hasta el fin. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque mi alma confía en ti, tú eres salvación para mí, pues prometiste estar conmigo hasta el fin. Buenas noches, hermanos. Dios quiera bendecirnos en el día de hoy. Le agradecemos al Señor su misericordia, su bondad que ha tenido para con nuestras vidas en estos días. Y hoy por dejarnos también, una vez más, con esta posibilidad de poder escuchar y compartir la palabra del Señor. Les voy a invitar a orar un momento antes de comenzar para compartir la palabra del día de hoy, esperando que Dios, a través del Espíritu Santo, pueda abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender esta gloriosa palabra del Señor. Amén. Les voy a pedir que oremos, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos abra el entendimiento. Todo lo que oímos podamos entenderlo para ponerlo por obra, como ya hemos dicho en otro momento. Lamentablemente mucha gente oye y al no poder comprender o no entender lo que está oyendo, lo que se le está enseñando, no lo puede llevar a la práctica, no lo puede llevar a los hechos porque no lo entiende. Así que vamos a orar por esto para que Dios tenga misericordia de nosotros y pueda abrir nuestro entendimiento para comprender. Cecilia, nuestra hermana, buenas noches, hermana Cecilia, pide la oración por su familia, su mamá, sus hermanos, sus hijos, por su marido y por ella, para seguir creciendo en la fe. Amén. Vamos a orar por esta familia, la familia de nuestro hermano Víctor, la hermana Cecilia, y por todos aquellos que están verdaderamente peleando esta buena batalla de la fe. Les voy a invitar a orar en el nombre del Señor, por favor. Padre eterno, Señor, un Dios todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia que cada día tiene para con nosotros, dándonos esta oportunidad una vez más de poder estar por la fe delante de su presencia, escuchando su palabra, escuchando esto que verdaderamente es para nosotros enseñanza de vida eterna, que podamos entender, que podamos comprender su palabra. Le ruego por favor que usted pueda ayudar a cada uno de mis hermanos y hermanas que están atribulados, angustiados, enfermos.
por la familia, como decía nuestra hermana Cecilia, de ella, por su familia, por su mamá, sus hermanos, sus hijos, su marido, nuestro hermano Víctor, por ella. Usted conoce, Señor, a cada uno de sus hijos, y en esta hora le pido, así como ellos piden delante de su presencia, que usted tenga misericordia para dejarlos seguir creciendo en este conocimiento, en la fe del Hijo de Dios. Gracias por esta bondad, gracias por esta misericordia. Le ruego que al compartir la palabra en el día de hoy sea clara para mí, sea clara para el que oye, y que podamos entender y llevarla a cabo por medio de su Santo Espíritu, porque entendemos verdaderamente que sin usted nada podemos hacer. Le pido también, Señor, por cada uno de los enfermos, los atribulados, los angustiados, aquellos que constantemente nos están pidiendo oración, como estamos orando también por nuestra hermana Marta. Que usted tenga misericordia también de aquella anciana que está pasando ya un momento difícil de su salud, la bisabuela de Celeste, que usted tenga misericordia y que pueda también ayudar y abrir el entendimiento de cada uno de sus seres queridos para poder entender y encomendándonos en sus manos, creyendo que todo lo que usted hace está bien. Por eso le ruego su bendición, se lo pido en el nombre, por favor, de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver en el libro de Primera de Pedro, por favor. Vamos a buscar el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo número 3. Vamos a leer en el versículo número 18. Pedro, capítulo 3. Versículo número 18, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor, como vemos en esta parte de la Escritura, donde Pedro les hablaba a los hermanos, a todos aquellos que leían esta carta. Sabemos que la Escritura se escribió para nuestra enseñanza. O sea que todo aquel que quiera aprender, que quiera ser enseñado, que quiera crecer en este conocimiento, para él es la Escritura. La Escritura no es para rechazarla. Si la quiere rechazar, está en toda la libertad de rechazarla, pero como dijo el Señor Jesucristo, el que lo rechaza no lo rechaza a él, sino a aquel que lo envió, a Jesucristo, al Padre. Entonces la palabra de Dios es la misericordia que Dios tiene para con nosotros, porque por medio de ella nos encamina por el camino de verdad para sacarnos de esta manera de vivir que produce muerte, desobediencia, enemistad con Dios. Y por medio de la Escritura nos enseña el camino en que debemos andar para poder obtener verdaderamente esta bendición que viene desde lo alto. Por estos días, en esta semana particularmente, venimos haciendo esta memoria, ¿sí? Haciendo memoria de este gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, entregando su vida, su cuerpo, entregando todo su ser por amor a nuestras almas. Y como dice aquí la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Dice que el Señor padeció, murió, se sacrificó, no para quedar como un superhéroe, no para quedar como ese héroe de las películas, o para quedar en la memoria de las personas por el gran sacrificio que hizo. Él lo hizo por amor a nuestras almas. Él hizo esto porque era el único sacrificio aceptable ante el Padre por la redención, por la salvación de nuestras almas, para el perdón de los pecados. Y como dice aquí la Escritura, Él padeció una sola vez por los pecados.
hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antiguamente, nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que antes del Señor Jesucristo se venían realizando estos actos de sacrificio delante de la presencia de Dios, y aún el pueblo los ofrecía porque todavía no había venido ese Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Se ofrecía aquel cordero por el pecado de aquel que iba a ofrecer ese cordero. Habían algunos que ofrecían cordero, depende de su situación económica, algunos ofrecían palominos. ¿Sí? Había ofrendas, distintas clases de ofrenda por el pecado. Y dice la Escritura aquí, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él hizo este sacrificio, le entregó su vida por amor a nuestras almas. Fue por el pecado, porque el pecado fue lo que separó en principio a Adán de Dios. Y así, como dice la Escritura, el pecado hizo división entre Dios y los hombres. Porque la paga del pecado es lo que ha llevado al hombre a vivir de tal manera durante tantos siglos. El hombre no se ha ido corrigiendo, el hombre se ha ido corrompiendo. El hombre se ha ido deslizando de la presencia de Dios a tal punto que hoy hay un sinnúmero de cosas que hace, como las vive, como las transmite también, como las enseña, pensando que son normales o que son populares. Pero como vemos aquí, a través de la Biblia, porque esto es nuestro espejo, allí es donde tenemos que ver si estoy bien caminando según el camino del Señor, la palabra de Dios, el consejo de Dios. Aquí veo si verdaderamente estoy cumpliendo con la palabra que Dios ha dejado escrita para mí. La palabra de Dios es una carta al hombre que le cree, porque para el que cree todo es posible. La Escritura también habla en el libro de Romanos. El apóstol decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? El Evangelio tiene poder para salvar, pero hay que creerlo. El Evangelio tiene poder para salvar, pero hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar tal como está escrito, porque este sacrificio, como leemos aquí, el Señor lo hizo por los pecados. Los pecados del hombre merecían la muerte, pero el Señor puso su vida por nosotros. El justo, como dice aquí el versículo 18, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La verdad, el Señor entregó su vida por los que creen en el Evangelio que Él predicó. Porque hay mucha gente, lamentablemente, que creen a una forma de doctrina y no es lo que está escrito. Tal vez tienen mucho conocimiento de situaciones, de testimonios, de acontecimientos humanos, históricos, pero a nosotros, para poder salvarnos, tenemos que creer en el Evangelio, arrepentidos y creer en el Evangelio. Tenemos que creer en esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz, esta palabra que no ha dejado de ser. Esta palabra es la palabra que salió de la boca de Dios. Es espíritu y es vida. Por eso, como leemos, Cristo también padeció una sola vez por los pecados. Todo este sacrificio fue por nuestra desobediencia, por querer vivir libres, querer vivir haciendo lo que pareciera que era nuestra voluntad, viviendo de una manera totalmente distinta a las Sagradas Escrituras. Todo esto tiene una paga. Todo esto, como vivimos, tiene una consecuencia. Y lamentablemente el pecado nos lleva a vivir muy mal y muy lejos de Dios. El hombre no lo entiende, el hombre engañado por el diablo piensa que está viviendo su vida, cree que está haciendo su voluntad. Pero en realidad o el hombre hace la voluntad de Dios o hace la voluntad del diablo.
Por eso nosotros somos los que debemos elegir. O sigo al Señor, quien pagó y dio su vida por mí, pagó por mis pecados, o ignoro el Evangelio, ignoro la Escritura, ignoro el contenido de la palabra de Dios y hago como bien me parece. Por eso es muy importante poder interpretar las Escrituras como están escritas. Y de todo esto, como ya hemos dicho en otras oportunidades, hermanos, hermanas, personas que están escuchando, jóvenes, adolescentes, la única parte de la Escritura, como dice la Biblia, que quedó sin efecto, es tocante al sacerdocio. Porque ya hoy no se necesita un sacerdote terrenal, no se necesitan esos levitas que antes sacrificaban los animales para ofrecerlos en holocaustos y rociar la sangre por la culpa y por el perdón de los pecados, sino que habiendo quedado abolida esa parte de la ley, ¿sí?, habiendo quedado a un lado, hoy Cristo es el que se sacrificó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice aquí la Escritura, Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez por los pecados míos, por los pecados suyos. No es necesario hoy que ese tabernáculo que en la antigüedad o en el pasado del templo estaba en pie, donde se tenía que ofrecer ese sacrificio en el altar del holocausto y pasar el sumo sacerdote con esa sangre y rociarla en el lugar santísimo. Porque esto lo hizo el Señor una sola vez y para siempre. Ustedes recuerdan que el Señor dice: no me toques, porque aún cuando resucita el primer día de la semana, el domingo, dice: no he subido aún a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es muy importante que podamos entender esto, porque todo lo demás está en pie. Todo lo demás, Dios va a pedir cuentas a cada hombre, cada mujer, de lo que está haciendo, cómo está viviendo. Obviamente, si lo dejamos al arbitrio de cada uno de nosotros, lo dejamos a nuestro entender de cada uno de nosotros, y nosotros vamos a decir: bueno, esto no me cabe, esto pareciera que ya quedó obsoleto, esto está en el Antiguo Testamento, ahora me voy a dedicar solamente desde los Evangelios en adelante, cuando la Escritura dice que todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Y cuando se escribe esto, todavía no estaban escritos estos libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Y recordemos que Jesucristo vino a predicar este evangelio apoyado o cumpliendo las profecías del Antiguo. Hermanos, hay muchas cosas que ignoramos por no escudriñar y por no ir más profundamente a la Escritura, y nos quedamos con algunos versículos y pareciera que estas palabras se intercambiaran o las interpretamos mal en algunas ocasiones y decimos: ¿cómo se contradice esto con aquello? Porque si acá dice esto, ¿por qué acá dice lo opuesto? Por eso que tenemos que pedirle al Señor que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender la Escritura. Y es muy importante que el líder, el predicador, nos enseñe el Evangelio. Porque, como dice aquí la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, es imposible ir a Dios si no es por el Evangelio, si no es por la palabra del Señor. Porque el Señor murió por nosotros, por mis pecados, por sus pecados, por todos aquellos que realmente reconozcan y acepten a Jesucristo como su Salvador, para llevarnos a Dios. No dice para quedarnos aquí, para llevarnos. Tenemos que ir a Dios. Dice la Biblia, ustedes recuerdan que Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos lugares para ir a vivir. Bueno, les voy a preparar lugar a ustedes, les voy a preparar lugar a vosotros, para que donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. Entonces, aquí abajo no es la vida eterna es junto a Dios. La vida eterna es junto al Padre y al Hijo. En 1 Corintios, por favor, en el capítulo 15, vamos a buscar allí, si tiene una Biblia, búsquela, haga ese ejercicio de buscar palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 15, vamos a ver en el versículo
en el versículo 3, ¿sí? Vamos a ver 1 Corintios 15:3, pero para entender este versículo vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que recibió Pablo que también enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí? Todo esto se llevó a cabo porque estaba escrito y había que hacerlo conforme a lo que estaba escrito. Y esto es lo que enseñaba el apóstol Pablo, y de esa manera debemos correr y de esta manera tenemos que predicar como está escrito. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, aún siendo ese siervo de Dios, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no hizo su voluntad, como dice la Escritura, sino que hizo la voluntad del Padre. ¿Ustedes recuerdan aquella noche cuando lo van a entregar al Señor? El Señor fue al huerto de Getsemaní con los discípulos y oró allí a solas con Dios y le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se terminó haciendo la voluntad del Padre. Aún él, estando en esa condición, hizo lo que el Padre quiso que hiciera. Como vemos aquí, primeramente les he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo se hizo conforme a lo que estaba escrito. Por eso es que es tan importante ir a la Biblia, ir a lo que está escrito. El que me predica, el que me enseñe, el que me hable de Dios tiene que ser conforme a lo que está escrito. No es mi parecer, no es que a mí me parece, tal vez, quizás, no. Está escrito, lo hacemos. No está escrito, no lo hacemos. Porque el Señor Jesucristo se conformó a las palabras escritas, a las profecías de Él, como Dios quería que se hiciese este sacrificio. Y así fue. No hizo su voluntad, sino que hizo la voluntad del Padre. Como dice aquí la Escritura, que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. El Señor no entregó su vida, no se sacrificó como a Él se le hubiese ocurrido, como le hubiese quedado más cómodo. No se sacrificó como Él quiso. No se ofreció en ofrenda a Dios como Él quiso, sino como estaba escrito de Él. Así se hizo. Él se ajustó a la palabra de Dios. Él se ajustó a la Biblia. Ustedes recuerdan, en algún momento viene algún joven rico y le dijo que qué tenía que hacer para ser salvo. Y él le dijo que los mandamientos sabía. Sí, bueno. Haz esto, dice, y serás salvo, vivirás. Pero también ese varón era muy rico, dice la Escritura, y el Señor, al decirle esto, que bueno, yo esto lo he guardado desde mi juventud, le dice: bueno, está bien, si lo guardaste desde tu juventud, todos estos mandamientos que vos sabés que tenés que guardar, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Él se entristeció mucho por eso. Porque hay mucha gente que está tan apegado a lo terrenal, tan apegado a lo físico, a lo que es perecedero, lo temporal, que lamentablemente dejan escapar por mucho tiempo la vida eterna, el conocimiento, el crecimiento de Dios, por abocarse, por esforzarse más en lo que perece, en la vida espiritual que Dios nos ofrece a través de su palabra para vivir eternamente. Es muy importante, como dice aquí la Escritura, entender que Cristo murió por nuestros pecados, pero no como Él quiso ni como se le ocurrió, conforme a lo que estaba escrito. Y nosotros debemos vivir conforme a lo que está escrito, porque Él nos dejó el ejemplo. Debemos vivir de esa manera. Para nosotros,
Seguramente por este tiempo, como hay muchas personas que lamentablemente están en contra de muchas exposiciones de la palabra de Dios, y van a encontrar, ¿sí?, un pretexto para no hacer o no poner por obra lo que Dios nos pide. Pero les quiero recordar que el Dios de las Sagradas Escrituras, tanto del Nuevo como del Antiguo, es el mismo. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los libros serán abiertos y seremos juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Por eso que nos conviene poder ir a la Escritura, poder ir a lo que Dios dice en su palabra. Por supuesto que hay algunos que hacen una mala interpretación de la Escritura, y bueno, pero como la exponen de tal manera, con tanta aparente sinceridad, con tanta elocuencia, que el oyente queda anonadado, queda perplejo, queda sorprendido por ese discurso, y sigue ya no a Dios, sino el discurso de un hombre. Por eso es muy importante que se pueda interpretar la Escritura, y es muy importante para usted, hermano y hermana, que está escuchando, que cuando leemos la Biblia y no la entendemos, vayamos a Dios en oración y le pidamos a Dios, por favor, que nos revele, que nos enseñe qué es lo que Él nos está diciendo allí, en ese lugar. Hoy tenemos mucho nosotros para poder escudriñar y entender, pero por este tiempo, como vuelvo a repetir, por estos días, hacemos memoria de esto. Cristo murió, sí, resucitó también, lo sabemos, pero por estos días debemos entender que ese sacrificio que el Señor hizo cuando también hace mención a su cuerpo, que es el pan que es partido por nosotros, por nuestros pecados, y ese nuevo pacto que hay en su sangre, en su vida, fue por nosotros. Dice, por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Nosotros hoy estamos conmemorando, estamos haciendo memoria, el pueblo cristiano a nivel mundial, de este gran sacrificio que hizo el Señor por mi alma, por mi vida, pero lo hizo conforme a la Escritura. De esta manera también tenemos que vivir nosotros, no golpeando el aire, como decía el apóstol Pablo, sino golpeando nuestro cuerpo y poniéndolo en servidumbre, poniéndolo a la voluntad de las Sagradas Escrituras. Si buscamos, por favor, allí en el libro de Romanos, antes de Corintios, está Romanos, vamos a buscar, por favor, en el capítulo 5 del libro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10. Dice la Escritura, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara, se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿No? O sea que todos necesitamos esta reconciliación. Todos necesitamos el Evangelio, necesitamos a Cristo, porque todos hemos pecado. El pecado pasó a todos los hombres. Estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, como venimos viendo, Cristo murió por nuestros pecados. Él no fue que hizo un acto heroico solamente, no. El Señor lo hizo por amor a nuestras almas.
Y lo hizo de tal manera que agradó al Padre su sacrificio. Él entregó su vida, su cuerpo, su sangre por nosotros. El Padre mostró su amor para con nosotros. Siendo pecadores nosotros, como dice aquí la Escritura, Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia, nos fijamos en el versículo número 8, 5:8 de Romanos, mas Dios muestra su amor, como leíamos recién, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios nos amó de tal manera, nos mostró y demostró, nos mostró a su Hijo y lo demostró por medio de su Hijo que nos amaba, entregando a su Hijo por nosotros. Él lo ofreció en rescate de muchos hombres y mujeres que crean al Evangelio, que crean a la palabra del Señor, que crean a lo que está escrito, porque estas palabras no pasaron. Recuerden que Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Muchas veces nos confundimos porque decimos que las palabras del Señor solamente fueron las que quedaron escritas en el Nuevo Testamento. Y eso es un error, porque dice la Biblia que el Señor era antes de nacer, Él era antes, Él antes hablaba, Él antes estaba desde el principio, como dice la Escritura. Él era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por medio de Él fueron todas las cosas hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso, hermanos, no es solamente el Nuevo Testamento, es toda la palabra. Dice, todas las Escrituras son inspiradas por Dios y son útiles, nos son útiles a nosotros para aprender. ¿Sí? Dios muestra su amor para con nosotros, dice el versículo 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es que demostró el Padre que nos amaba? El Padre. Dios mostró su amor para con nosotros. En que este sacrificio fue por el pecador, por el que merecía la muerte por su pecado. Pero Dios, como estamos leyendo, mostró realmente a todos los hombres de todas las edades que ama al que creó con sus manos, en que ofreció a su Hijo este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Que quita el pecado de aquel que le cree. Porque el que no cree, como el mismo Señor Jesucristo dijo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso que para nosotros es muy importante poder entender esto, que el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por nosotros fue a causa de nuestras transgresiones, nuestras impiedades, nuestros pecados, nuestras altiveces, nuestras soberbias, por no haber tenido en cuenta a Dios durante tanto tiempo. Pero Dios muestra su amor y quiere, a través del Espíritu Santo por estos días, abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender su palabra. Y ya dejar de aferrarnos a una tradición porque mi papá me dijo, porque mi mamá, porque el pastor, porque el líder, porque el hermano, porque el vecino, porque tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. A la ley y al testimonio, como dice la Escritura. Y al que no dijere esto es porque no le ha amanecido. Tenemos que ir a la Biblia. Y dejemos de alguna manera los predicadores, los líderes, de justificar actitudes apoyándose en las Escrituras. Porque hay otros versículos que derriban esas tradiciones, esas mentiras y esas falsas apreciaciones que tienen o afirmaciones que hacen con respecto a la presencia de Dios y lo que Dios hace en sus vidas. Dios dice que tenemos que vivir conforme a lo que está escrito. Para esto quedaron escritas las palabras del Señor, para instruirnos, para enseñarnos, para guiarnos. Dice el Salmo que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. O sea que allí es donde tenemos que ir. No tenemos que dejarla de lado. Y esto lo decía allá, en los Salmos, que también vamos a invalidar todo esto. Nosotros somos los que decidimos qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Cuando la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y como decía al principio, lo único que hoy no tenemos que hacer nosotros es ir a ofrecer un cordero, porque el cordero
que quita el pecado del mundo, ya fue ofrecido. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Por eso que en esta ley tocante al sacerdocio quedó abrogada. Porque este sacerdote, ahora sumo sacerdote, Cristo Jesús, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Lo demás sigue todo tal cual. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 6, ahora por favor, Romanos 6, 22 y 23, ¿sí? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿sí? Hemos sido libertados del pecado por ese sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Habiéndose entregado por nuestros pecados. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos viendo en esta palabra. Ahora que hemos sido libertados del pecado, ¿podemos vivir libremente como a mí se me antoja? No, porque dice la Biblia, Dios nos libra de la ley del pecado y de la muerte, nos libra de las manos de nuestro enemigo, Satanás el diablo, y nos hace sus siervos, sus servidores. Tenemos que ser obedientes a aquel que nos rescató, a aquel que dio su vida por mí en la cruz. Por eso, como dice la Escritura aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, tiene que haber un fruto en esto y tiene que ser la santificación. La santificación es vivir santos, puros, sin mancha, tratando de acercarnos cada día un poco más a Dios, apartándonos de aquellos santos, apartados, ¿de qué? De aquello que nos hacía pecar. O de aquellos que nos llevaban y nosotros nos dejábamos extraviar. Recuerde que la Escritura dice, si te dejares extraviar, yo decido ser fiel o ser infiel. Yo decido obedecer o desobedecer. Yo decido abrazar el Evangelio o rechazarlo. Yo decido aceptarlo como está escrito o cambiarle o quitarle. Eso lo decide el hombre. Pero en realidad nos convendría a nosotros aceptarlo como el Señor lo enseña. Porque ni le falta ni le sobra. Todo lo que está escrito es justo lo que nosotros necesitamos para esforzarnos cada día porque Dios nos quiere llevar a su presencia. ¿Sí? Dice la Biblia que hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos por Dios siervos, ¿sí? Entonces tenemos que tener este fruto de santificación en nuestras vidas y el fin de todo, y como fin y el fin de todo esto es la vida eterna. ¿Para qué vivimos y para qué nos esforzamos aquí en la tierra? Para tener cosas materiales, dinero, para tener algún recurso para nuestra vejez. Lo que tenemos que hacer, como dijo Jesús, son tesoros en el cielo. Porque todo esto que Dios nos dice es para la vida eterna. ¿Sí? ¿Qué estamos acumulando? ¿O cómo estamos preparándonos para la vida eterna? ¿Lo estamos haciendo como dice la Escritura? ¿O creemos en parte? ¿O solo lo tenemos a Dios presente cuando nos falta algo o cuando vamos a realizar algún negocio le pedimos que nos acompañe? Y lo demás después vivimos como se nos da la gana. Dice la Biblia que tenemos que tener nosotros verdaderamente este fin, que es la vida eterna. Todo lo que pretendemos, todo lo que anhelamos conseguir es vivir eternamente y para siempre junto al Dios Todopoderoso. Amén. El fin, entonces, de lo que nos pide Dios por medio de su palabra es para darnos vida eterna. Todo lo que Dios nos pide aquí en su palabra no es para poner una carga pesada sobre nosotros, no es para que, no lo entiendo, ¿por qué es tan difícil? No. Todo lo que Dios nos pide, y a medida que vayamos entendiendo, vayámoslo poniendo por obra. ¿Para qué?
porque esto nos va a llevar a la santificación, un fruto. Pero también el fin de todo esto que Dios nos pide es para darnos vida eterna. Amén. Vamos a buscar en el libro de Isaías, por favor, en el capítulo 53. Isaías, capítulo 53, y vamos a leer desde el versículo 1 Isaías 53, versículo 1 en adelante, al 12, vamos a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Decía aquí Isaías, tocante a todo lo que iba a suceder más adelante, siglos más adelante, con nuestro Señor Jesucristo, y esto todo se cumplió. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Verdaderamente, un acto de amor inigualable. Un acto de amor hacia nuestras almas. El acto de amor, como vemos aquí en la Escritura, que cuando Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre él, dice la Biblia, si nosotros leemos el 6 y el 7, por favor lo voy a leer nuevamente, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, porque se le cargó el pecado de todos nosotros, no abrió su boca. ¿Cuántas injusticias se le hicieron al Señor, no? Pero él, como las injusticias que le hicieron aquí en la tierra, su mismo pueblo, sus mismos hermanos, que no lo aceptaron, que en muchas ocasiones lo quisieron matar. ¿Recuerdan ustedes aquel momento cuando él iba a entrar en Jerusalén y desde la entrada allí, antes de entrar, lo vio y lloró sobre Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarlos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste venir a mí? El Señor siempre nos está buscando, siempre nos está dando nuevas oportunidades.
Pero lamentablemente el pueblo no lo entendió, el pueblo no lo aceptó, el pueblo lo rechazó, el pueblo dijo crucifícale. Hoy nosotros tenemos ya la historia cumplida, ¿sí?, de todas estas cosas que le pasaron a Jesús. Y podemos entender, gracias a Dios también, que esto fue por nosotros. Hoy lo entendemos nosotros. Aquellas personas en ese presente les era difícil comprenderlo. Como creo que hoy hay muchas personas que les es difícil poder comprender esto que Dios el Padre hizo por nosotros. Demostró su amor entregando a su Hijo, dando a su Hijo por nosotros. Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y él, cargando nuestro pecado, no, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y dice que como cordero fue llevado al matadero con todos nuestros pecados. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, todo lo que hizo el Señor lo hizo por nosotros, para llevarnos a Dios, para librarnos del pecado y de la muerte. Él se sacrificó, Él hizo conforme a lo que estaba escrito. Pagó por nuestros pecados como estaba escrito. Vivió agradando a Dios según las Escrituras. Él es nuestro ejemplo a seguir. Debemos poner, como dice la Escritura, nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongamos los ojos en los hombres, pongamos nuestros ojos, pongámoslos en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Él guardó su palabra, la palabra del Padre. Así tenemos que hacer nosotros, guardar toda esta Escritura que es inspirada por Dios y es útil en estos días para poder santificarnos, y el fin que Dios persigue con todo esto es salvar nuestra alma, es la vida eterna, darnos esta vida eterna. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y nos ayude en este día para que podamos entender que este sacrificio que por este tiempo se está conmemorando a nivel mundial fue por el pecado del hombre, fue porque el hombre había pecado, fue porque el hombre no tuvo en cuenta a Dios. El hombre hoy actualmente vive como bien le parece, no tomando en cuenta las cosas divinas del Señor. Les voy a pedir que oremos dándole gracias al Señor por todo esto. También poniendo una vez más en oración a los hermanos y hermanas que están pidiendo que oremos por ellos, ¿sí? Por Cecilia, su familia, su mamá. También como Celeste pide por su bisabuela Marta. Sigamos orando por cada uno de ellos. Sabemos que hay muchos que tienen necesidades y oremos los unos por los otros. Amén. No solamente en este momento, sino también en el momento que tengamos de oración. Oramos al Señor. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta misericordia. Gracias por darnos este momento de reflexión en su palabra, sabiendo que este sacrificio que hizo usted en la cruz, que fue donde culminó este sacrificio por nosotros, lo hizo por amor a nuestras almas, para pagar por nuestros pecados, porque este pecado era el que nos condena y nos lleva a la muerte, pero usted dio su vida para que esto ya no sea un obstáculo para nosotros, sino que por la fe en usted, Señor, podamos ser librados del pecado y de la muerte. Gracias por este sacrificio. Ayúdenos, Señor, a ser fieles a su palabra, a cumplirla como usted dice que hay que hacerlo, caminar por este camino angosto, transitar de tal manera que podamos entrar por la puerta estrecha. Gracias le doy. Ayude a cada hermano y hermana, a los que están pidiendo oración, como nuestra hermana Cecilia, por su madre, por su familia, sus hijos. También le pido, Señor, que tenga misericordia de nuestra hermana Marta, la bisabuela de Celeste. Por favor, se lo pido y le agradezco por todo, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, el día de mañana nos volveremos a encontrar para poder participar una vez más de la palabra. Que Dios les bendiga, hermanos.
tal como soy.